Bienvenidos al podcast Pronóstico Reservado con su anfitrión, el Dr. Salvatore. Y actualmente de invitado especial tenemos a Carlos Pereira. Bienvenido, Carlos. Gracias, man. ¿Cómo estás? Carlos, estás ahora en el podcast número 1 en San Pedro Sula, número 2 en Honduras y número 3 en Centroamérica. Ya era hora, ya día estamos hablando de que viniera, habláramos, pero hasta hoy se da. Así es. Pues para todos los que no saben, pues Carlos Pereira es uno de unos viejos amigos que tenemos, de los más viejos amigos. Ya van para 15 años, ¿no? Por ahí, ¿verdad? En 2008 creo que fue que nos conocimos, creo que fue el último semestre o el primer semestre, ya no recuerdo, pero fue el 2008 en la UNABS. En una ABS, orgulloso de ser una ABS. Orgullosamente. Yo me acuerdo que el semestre antes que nos conociéramos, creo que fue el primer semestre en que comenzaron a decirle una ABS. Antes era el CURN. Era el CURN, exacto. Pucha, yo recuerdo esos días, vos, y parece que fue otra vida, vos. Es increíble. Man, yo tenía un peinado horrible. Sí, no, yo me acuerdo de ese peinado. Tenemos muchas cosas en común, Carlos. La música, el buen gusto por el arte, el cine, en especial la literatura. Sí, es más, yo recuerdo que una de nuestras primeras conversaciones bastante serias, porque a pesar de que sí, así de vista nos conocíamos, no habíamos hablado nunca hasta que una amiga en común como que nos presentó, ¿verdad? Y recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuvimos fue sobre literatura. Creo que estábamos hablando sobre Wilde. Oscar Wilde, sí, exacto, sí. Fue una de las primeras veces que hablamos y ahí me di cuenta que teníamos bastante, como mencionaste, en común: música, libros, películas. Entonces sí, yo creo que el arte, la verdad, fue una de las cosas que más como que nos unió, porque incluso en ese entonces yo era un alma perdida, estaba estudiando química. Por un momento consideré cambiarme a letras, cambiarme a medicina. Tantas cosas. Nunca estudiamos lo mismo. Vos estabas en medicina, yo estaba en química. Sí. Y pues la verdad es que es interesante que a pesar de que creo que nunca llevamos más que una vez que intentamos llevar inglés 1 y terminamos retirando la clase juntos, nunca llevamos una clase juntos. Y fue eso de compartir lo del arte, lo que siempre nos mantuvo unidos. Sí. Yo recuerdo una vez que tú andabas el libro de Breakfast at Tiffany's. Y yo nunca lo había leído. Es más, nunca había visto tampoco la película. Y te miré el libro y tú me lo prestaste, lo leí. Me acuerdo que lo leí como en un mes y me fascinó. Me fascinó por completo a tal grado de que terminé viendo la película. Y creo de que ahí es donde empezó el hecho de hablar de libros más seguido y de tener comentarios acerca de estos tipos de escritores. No sé si te recordás. Bueno, aparte de Breakfast at Tiffany's, también hubo un momento que empezamos a hablar bastante de Borges, ¿verdad? Sí, definitivamente una confesión un poquito vergonzosa es que yo nunca he visto así bien la película de Breakfast at Tiffany's. Es más, creo que sí he visto tal vez la mitad en escenas salteadas, es mucho. Pero el libro me encanta, es uno de mis libros favoritos. Capote es brillante el tipo, ¿verdad? Pero sí, comenzamos hablando. Ese fue uno de los primeros libros que yo creo que compartimos, que recuerdo que te lo presté. Hablamos mucho sobre ese libro. Y luego sí, Borges fue uno de los como principales referentes que comenzamos a hablar bastante. Sí, claro que sí. Bueno, hay algo sumamente importante que hay que agregar, que para esos principios que nos empezamos a conocer, pues tanto tú como yo, pues estábamos bien metidos a ese rollo que los dos queríamos ser escritores. Ok, tú por tu parte pues te querías meter a la carrera de literatura. Yo también, así como tú, que eras un alma perdida, pues yo tenía mi crisis existencial en medicina. Ok, paradójicamente yo no me sentía muy cómodo en medicina. Pues yo recuerdo de que fue, creo que como a principios del 2009, que los dos habíamos acordado que nos íbamos a cambiar a letras, ¿ok? Pero nos encontramos con una traba.
que no era tan sencillo entrar a letras, que una de las principales o fundamentos para entrar a letras era que tú tenías que hacer una entrevista con la jefa de la carrera de letras. En aquel entonces era Helen Umaña, y si ella te daba el visto bueno, entrabas a la carrera de letras. Sí, para los que no saben, en medicina, y yo sé esto porque aparte de Brian tengo otros amigos médicos y ambos mis hermanos mayores son médicos graduados de la UNABS. Antes de llevar lo que dicen las clases de facultad, ¿no? Hay unas clases generales, por así decirlo. Y era infame eso de las físicas, ¿verdad? En la UNABS. Y yo recuerdo que, al igual que a vos, a muchos les dio... Lata. Sí. Muchos, increíble la cantidad de personas que terminó cambiándose de carrera por la frustración de esas clases. Entonces, era una mezcla de eso y obviamente que teníamos un interés muy fuerte por esto de la escritura, lo que recuerdo que nos llevó a esto. Y todavía me acuerdo lo curioso de Helen Umaña, de que le compartiste uno de tus textos. Sí. Bueno, no sé si te acordás que nosotros la fuimos a buscar incontables veces a doña Helen para que nos pudiera, pues, revisar lo que habíamos escrito. En aquel entonces yo solo escribía poemas. No sé tú si escribías algo más. Yo en ese entonces no estaba escribiendo. Tenía el interés, más que todo era bastante lo de la lectura. Estaba bien metido a lo de leer. Y recuerdo que cuando la íbamos a buscar, yo era porque quería gestionar el cambio con ella. Pero sí recuerdo que la conversación con vos y ella era bien diferente. Sí, bueno. Básicamente así pasó. Pues la fuimos a buscar varias veces, no la pudimos encontrar y yo recuerdo que pues yo ya estaba bien desanimado porque era como la quinta vez que la fuimos a buscar y nunca estaba la señora en su oficina. Pues, correcto, nunca. Tú me dijiste. Solo para que lo sepan, los que no saben, no sé si es que ella tenía un horario de lo más errático que nos decían 1 hora y nos íbamos a poner frente a la puerta del departamento a esperarla 1 o 2 horas y nunca aparecía. Y justo cuando decidimos, bueno, nos vamos ya muy tarde, ella aparecía y sí. caminaba a una velocidad impresionante para una mujer de su edad. Y caminaba, recuerdo yo, ella viendo sus pies. Entonces a veces uno le hablaba y ella no lo determinaba a uno. Otra cosa para los que nos están escuchando y no saben quién es Helen Umaña, pues Helen Umaña es una de las escritoras centroamericanas más reconocidas. Sí, okay. Ella definitivamente es, creo que un referente en Honduras en cuanto a lo que es crítica. Ella, creo, si no estoy equivocado, eso fue lo que más gestionó en su carrera, crítica literaria. Sí. Aparte de eso, tiene un compendio de poemas que son hermosos. Los he leído y son totalmente hermosos. O sea, la señora es una escritora como tal. Es una escritora condecorada, no solo aquí en Honduras, sino que en Centroamérica y afuera de América también. He escuchado de que ha ido incluso a Europa, doña Helen, a hablar acerca de su literatura, de sus escritos. Entonces, la señora es un orgullo hondureño. Sí, y definitivamente como país y como región, lo del arte no se fomenta. Entonces, si a alguien le da por curiosidad buscar sus logros y su obra y les parece escueta, pues no entienden lo difícil que es gestionar, crear cultura en esta región. Sí, no es nada fácil. Nada fácil. Entonces, tú me habías dicho algo, justamente esa última vez que la fuimos a buscar, me dijiste, ¿sabes qué podemos hacer? Vos anda el folder de los poemas y tenerlos guardados ahí en el bolso y en algún momento nos las vamos a encontrar. Pues así lo hice. Yo recuerdo que yo mantuve ese folder lleno eran como 5 o 6 poemas que tenía. Los tenía agrapados con el folder y los tenía ahí en mi bolso. ¿Okay? Y nunca los saqué. Y una tarde, tú ya te habías ido, yo me quedé solo, estaba esperando a mi papá que fuera a traerme. Y una tarde yo estaba ahí sentado a la orilla del Expreso Americano, que está en la universidad, adentro de la universidad. Todavía estará, no sé. Yo creo que sí, fíjate. Habría que averiguar, porque es un nicho. Casualmente hoy pasé por la UNABS. No había pasado ahí en, no sé, tal vez unos 4 años.
y la vi muy cambiada. Tiene un nuevo muro perimetral. Sí, está Las súper. entradas están muy, muy cambiadas. Hasta el bulevar cambiaron solo para la universidad. Sí, entonces estoy bastante impresionado con lo que he visto de los Sí. cambios de Luna BS. No sé si existirá el expreso. Definitivamente ya no es la universidad en la que nosotros estudiamos, No, Carlos. definitivamente. Sí, No. ya es otro tipo de universidad. Pues bueno, esta tarde yo estaba esperando a mi papá. De la nada estaba inmerso en mis propios pensamientos, pero a mi periferia miro de que va pasando una doñita. No me percaté en ese momento hasta que recapacité. Volteo a ver y es Helen Umaña. Pues yo salí corriendo a alcanzarla. La alcancé. La señora esta se asustó porque a lo mejor pensó, este burro me va a asaltar, ¿verdad? Porque en aquel entonces estaban asaltando en la universidad. Entonces yo le expliqué, le digo, no, tranquilo, no le quiero hacer daño. Y otra cosa, doña Helen, discúlpeme, yo sé de que muchos jóvenes se han de acercar con usted a pedirle el mismo favor, pero por favor, lea esto, le dije yo. Le entregué el folder y le digo, mire, no importa si usted no me da ningún tipo de opinión, no importa si usted me da algo por escrito, no me importa nada de eso, solo léalo. Y yo recuerdo que ella lo agarró, ella volteó a ver el folder, vio de que eran varios escritos, me volteó a ver a mí y me dijo, ¿de verdad quieres que lo lea? Yo le dije, sí, por favor. Y me dijo ella, y en un tono también un poco molesta, porque me imagino de que no era el primero que le preguntaba eso, me dijo, ok, lo voy a leer. Mañana pasa por él, ahí en mi oficina, mi asistente te lo va a tener. Y yo, ok. Para mí eso bastó, ¿verdad? Yo dije, bueno, doña Helen va a leer mis escritos y sea lo que sea, pues alguien más los va a leer. Okay, y mejor que sea alguien que sepa de literatura. Pues yo recuerdo de que al día siguiente fui, me acerqué con la asistente y la asistente, bueno, me saludó y todo y me dijo, ¿usted es el dueño de esto? Sí, le dije. Mire que doña Helen lo está esperando en su sala. Y yo, ¿en serio? Sí, me dice, ahí está, esperándolo. Y yo, ¿qué rayos? Pero a todo esto yo pensaba aún de que doña Helen lo que quería era, pues, regañarme, decirme, ¿cómo es posible que vos te pones a escribir y no sabes nada y todo esto? Entonces yo iba con este cierto tipo de miedo. Cuando entró a su oficina, pues me recibe con un saludo y con una cara de felicidad, doña Helen, y me dice, veniste, toma asiento. Pues me siento y la primera pregunta que me hizo, ¿qué estás estudiando? Yo le dije, medicina. Y ella me dijo, ¿no te gustaría estudiar literatura? Y yo dije, wow, aquí está el momento, dije yo. Y pues empezamos a conversar y ella me comentó esto de lo que estábamos hablando, de que para entrar a literatura, pues esta persona tiene que pasar por el jefe de la carrera, y ella me decía de que ya con haberle presentado eso y que a ella le haya gustado, pues yo ya tenía ese pase. Y abre el folder y miró de que cada uno de los poemas pues tienen un montón de comentarios. Comentarios en rojo, comentarios en azul, comentarios en negro, círculos, y de ese círculo traía un comentario más. Yo recuerdo eso. Después de eso, eso es lo que más recuerdo, esa imagen, que tuviste esa reunión con ella. Un par de días después hablamos y me enseñaste las páginas. Y sí recuerdo que estaban llenas de comentarios, de correcciones, ciertos puntos en ciertos de los escritos que ella te motivaba a perseguir alguna imagen muy específica o algún verso que le había parecido bastante interesante. Eso es lo que recuerdo más. Paradójicamente, no sé dónde están esas páginas. Te lo digo, yo los guardé, pero no sé dónde están. Tengo que buscarlos porque para mí es un tesoro. Te lo digo que es un tesoro. Y la razón es lo siguiente. Ella me dijo, mira, me dice, tú lo que haces es hermoso. Es hermoso a lo tan poco de que tú sabes de literatura, me dice. Tú con una formación en letras, en literatura, tú puedes hacer obras hermosas. Y ahí es donde ella me dijo, mira, si tú quieres, yo hoy mismo te puedo hacer el cambio a letras y tú mañana ya estás matriculado en letras.
¿ok? Pero es tu decisión, me dijo. Es más, si tú quieres, hoy mismo puedes empezar a meterte a las clases de letras de oyente. Entonces yo le dije, mire, déjeme pensarlo, le digo, porque pues no es tan fácil cambiarme de medicina a letras, no es una decisión fácil para nadie. Sobre todo en Honduras, ¿no? Que uno y sobre todo nosotros ambos éramos hijos de dominio, la presión, ¿no? Por estudiar algo que sea financieramente sostenible, sí, obviamente. Así es. Entonces yo recuerdo de que ella pues me llevó arriba porque era justamente, creo que era en el tercer piso. Tercer o cuarto piso del edificio 1, no recuerdo muy bien. Del edificio 1. Me llevó, me presentó con el licenciado que estaba en ese momento. Mire, licenciado, él va a estar de oyente en todas las clases. Aquí sí lo dejo, su nombre es tal y tal y tal. Y pues cualquier cosa, aquí él va a estar a disposición él. Pues yo entré en la primera clase y todo. Bueno, es más, ese día no entré. Ese día solo me fue a presentar a ella. Luego regresamos otra vez a su oficina y ella me dijo, mira, toma tu tiempo, te voy a dar 1 o 2 semanas para que lo pienses y después de esto, pues tú me dices cuál es tu decisión. Pero cualquiera que sea tu decisión, recordame, dice, de que es una decisión muy importante. Pues yo fui a las clases y todo y pues me di cuenta de algo. Y creo de que fue una realización muy temprana. Me di cuenta que para ser médico definitivamente ocupaba un título. Y para ser escritor, pues en parte sí y parte no. ¿Okay? En parte sí, para tener pues el aval de que tú eres un profesional en literatura, pero sabemos de que hay muchos dramaturgos literarios que nunca estudiaron literatura. ¿Ok? Sí, creo que eso va un poco a la confusión de por qué una persona no estudia algo como letras o como literatura. Definitivamente muy de acuerdo, es cierto, para escribir no se ocupa ningún título. ¿Sí? Muchos de los escritores que estoy seguro que tanto vos como yo admiramos no estudiaron literatura, o es más, algunos incluso no cursaron nada en la universidad. Es más, Ernest Hemingway no estudió literatura. Él era periodista, ¿no? Él era periodista. Como periodista. Sí. Entonces, es cierto, hay creo que un poco de falta de entendimiento en eso. La mayoría de personas, Gabriel García Márquez no estudió literatura, era periodista también. Creo que al punto que quiero llegar más o menos es que la mayoría de personas que estudian literatura con la meta A de entender más sobre la literatura y B, buscar una carrera académica, que es una cuestión válida. No, mucha gente lo ignora, ¿no? Pero se puede tener una buena carrera como académico, como docente universitario, como investigador. Aquí en Honduras creo que apenas comenzamos, ¿no? Con eso de la investigación y el desarrollo y las publicaciones académicas. Pero en el extranjero son carreras válidas, son carreras totalmente aceptables. Entonces sí, puedes regresar a lo que estabas diciendo, ¿no? Que decidiste que para médico sí ocupabas un título, para escribir no. Sí. Regresé 1 semana después donde doña Helen y pues me acerqué con ella y ella me dijo, bueno, ¿qué has decidido? Yo le dije, mire, doña Helen, gracias por la oferta. De verdad, créame de que en otra ocasión yo lo hubiese tomado, pero me voy a quedar en medicina y tal vez en algún futuro me voy a arrepentir, pero es la decisión que voy a tomar ahora, le dije. Y ella me dijo, está bien, me dijo, no te preocupes. Cualquier cosa que tú decidas está bien. Ahora, te voy a dar un gran consejo, me dijo. Y este consejo sí quiero que te lo lleves. Nunca dejes de escribir. Sigue escribiendo porque tú tienes madera, me dijo. Tú tienes madera para escritor y en algún momento, me dijo, tú vas a ser un gran escritor. No hoy, me dice, ni dentro de 10 años, pero en algún momento tú vas a ser un gran escritor. Entonces, no dejes de escribir, sigue leyendo, sigue escribiendo. Y fíjate, Carlos, que es uno de los mayores consejos que me han dado alguien en la vida. Y créeme de que lo he tomado muy a pecho y lo he hecho. No he dejado de leer, sigo leyendo y sigo escribiendo. ¿Okay? Lastimosamente, pues, este año no ha sido un año
fructífero para la literatura en mi caso, pero en los otros años sí, ¿verdad? El año pasado, pues contigo participamos en 3 concursos literarios, ¿ok? Y pues para mí fue bastante satisfactorio. Obviamente, un poco de contexto ayudaría, ¿no? Vos tenés una carrera muy exitosa como médico. Aparte, has emprendido todo este año en lo que es esto del podcast, ¿no? Que es solo estando aquí hoy, preparándonos para grabar, puedo ver que es monumental el esfuerzo. Sí, así es. Tanto en financiero y te lo pregunté unas 3 que 4 veces que no sé dónde sacaste el tiempo para aprender a hacer todo eso. Y también eres un padre recientemente. Tu niña está por cumplir 1 año. Entonces, Así es. tu vida está abarrotada de cosas. Y pues se entiende que obviamente a veces no se encuentra el tiempo para escribir. Porque esto es algo que no sabe la gente y cuesta hacerlo ver. Escribir es un trabajo. Yo me puedo sentar y escribir 4 horas y si resultan a veces 2 páginas buenas de eso, me doy por bien pagado. La Así gente no lo es. entiende. Yo miraba una serie hace muchos años que en Showtime, no sé si alguna vez la viste, que se llamaba Californication. Sí la vi. David Duchovny. Sí. Él mencionaba, y es una cita que yo le digo a todo el mundo, que habla sobre escribir y estudiar escritura creativa, literatura. Les digo que escribir es tener tarea por el resto de tu vida. Sí. Cabal. Así es. Es exactamente eso. No Sí. es una labor fácil. No, no lo es. Es cansado. Mentalmente es cansado. Es muy cansado. Sí. Y muchas veces, pues, la idea está, pero no están las palabras. ¿Ok? Así es. Y incluso, no solo mentalmente cansado, es emocionalmente agotador. No falta, ¿no? La persona que te va a decir de como el hecho de como que, escribís, ¿verdad? Y eso que, o yo tengo tantas ideas, yo puedo escribir un libro si me siento. Yo creo que yo puedo contar con los dedos de la mano, de una sola mano, a las personas que yo he conocido aquí en Honduras que pueden decir que han escrito un libro exitosamente. Sí. Sí, Ni así ni es. siquiera hablemos de publicarlo, el libro, que ya es otro dinero. Solo de terminar un libro de A a B, un borrador completo, ni siquiera un manuscrito corregido. Un borrador es intenso. Entonces, sí, no, se entiende. Yo, como estabas mencionando, de que no hayas escrito, pero en años anteriores, obviamente has tenido periodos muy productivos. Claro que sí. Recuerdo como estabas hablando de Helen, que ella te dijo, ¿no? Y recuerdo que tuviste subsecuentes reuniones con ellas en las que estabas mencionando lo de los poemas. Hablaron mucho sobre los poemas que estabas escribiendo y ella te dio indicaciones y trabajaste mucho tiempo en esos poemas. Lástima que los has perdido. Y luego comenzaste a incursionar en lo del cuento, ¿no? Sí, sí, así es. Sí. Pero bueno, hay algo que quiero denotar antes de continuar con eso. Es que tú actualmente, pues, te acabas de graduar de literatura en... Terminé mi máster en escritura creativa con concentración en ficción. Ok, ¿y dónde fue esto? En la Universidad de Wilkes, en Pennsylvania. Yo vivo en Estados Unidos, para los que no saben. Creo que no lo mencionamos al principio. No lo mencionamos. Pero hay algo que, pues, es bastante asombroso de ti, Carlos, y es algo de que yo siempre he admirado de ti. Pues es esa creatividad literaria la que tú tienes y la manera como tú escribes es súper única. Y esto te ha llevado a ganar varios cuentos, varios concursos. Uno de ellos fue el premio Higueras en el 2015. Creo que fue el 15. 2015. La última edición, por cierto. La última edición del Higueras. A mi hermano le gusta hacer la broma de que fue tan malo que lo maté. Fue la última edición. Para los que no saben, el Higueras era un premio que convocaba la Unión Europea aquí en Honduras. No recuerdo cuántas ediciones tuvo, pero era un premio que nosotros, recuerdo que participamos en 2 que 3 veces, intentamos participar y hasta esa vez que lo pude ganar, recuerdo que habíamos fallado. No habíamos ni una mención ni nada. Creo que ese fue un momento de mucha satisfacción personal, obviamente. Claro que sí. Y también, ¿no? Todos tenemos esa pequeña semilla de duda y es como que ¿valdrá la pena invertir el tiempo? ¿Valdrá la pena pensar en esto? ¿Y valdrá la pena como dejar de hacer todas estas otras cosas por escribir? Y era micro relato. Recuerdo el género. Eran microcuentos, sí. Era, así es. y
Por cierto, no me gusta mucho lo de la microficción y todo eso, la flash fiction. Creo que se ha salido un poco de enfoque. Creo que muchas personas actualmente lo persiguen sin de verdad entender la forma. Yo creo que no es conducivo a buena literatura sentarse a escribir 200 microcuentos, pero en fin. Pero recuerdo que era un límite muy estricto, ni siquiera era palabras, eran caracteres, contando espacios. Y recuerdo que me reunía tanto con vos como con otro amigo que tenemos que escribe con Daniel. Sí, claro. Y teníamos sesiones en las que escribíamos 1 o 2 o 3 microrelatos y después los pulíamos. Y como era microrelatos, nos daba la oportunidad en un día comenzar, pulir y dejar bien 1 que 2. Sí, así es. Pues actualmente tú tienes una propuesta literaria, ¿verdad? Allá en... Pues como parte para terminar la maestría, la tesis es un manuscrito completo, el que se tiene que presentar, ¿no? Para titulación. En este caso, como decidí concentrarme en ficción, al principio cuando comienzas el programa, te piden que elijas 2 áreas de concentración. Entonces yo elegí ficción y poesía. También el programa ofrece para guionistas no ficción creativa y no recuerdo cuál es el otro género que ofrecen, dramaturgia. Entonces todos los estudiantes al comenzar eligen 2 concentraciones y luego cuando ya vas a preparar tu tesis eliges una sola. Entonces yo estudié ficción, poesía y para mi trabajo de tesis ficción. Perfecto. Entonces lo que produje fue un manuscrito de una novela. Que ahorita estamos pues con, por así decirlo, mi asesor, mi mentor en el programa. Estamos en la etapa de editar, revisar, mejorar y qué cansado es eso. No, sí, claro. Así como tú dijiste, es una tarea que nunca termina. No, nunca termina. Sí. Walt Whitman nunca dejó de corregir uno de sus libros, incluso después de publicado. Ediciones subsecuentes siguió cambiando cosas. Entonces estamos en esa batalla, ¿no? De que tenemos esta versión de un escrito y simplemente estamos luchando porque todo lo bueno de esa versión, magnificarlo y pues todo donde está fallando, ya sea o eliminarlo o buscar la forma de hacerlo funcionar. Así es. Pues me alegra de que tú estés incursionando de esa manera y que estés pues llevando la literatura hondureña a otros territorios. Pues vamos a ver, es interesante ver cómo la falta de conocimiento de lo que es Honduras afecta la percepción de la literatura proveniente del país allá, ¿no? Y es curioso, porque el libro está escrito en inglés, pero comenzó siendo una novela en español. Entonces, parte la traduje al inglés. Otras partes las comencé a escribir originalmente en inglés. Es una obra muy híbrida, por así decirlo. No ha sido un proceso nada uniforme. Ha sido mucho de aprender sobre la marcha. Carlos, y en cuanto a las influencias literarias, ¿tú sientes de que hay algún tipo de influencia con algún escritor en específico o algún tipo de rama literaria en la que tú te ves más inclinado? Claro, por supuesto. Yo creo que todos en realidad minamos nuestras influencias, nuestras lecturas previas para intentar encontrar nuestra propia voz narrativa o voz literaria para los que practican lo que es poesía. Como hablamos al principio, Capote fue uno de los primeros escritores que pues de verdad admiré. Recuerdo en el colegio, estudiamos en colegios bilingües los dos, si no me equivoco. Había uno de sus cuentos en mi libro de literatura en inglés que me impactó mucho. No tanto por la trama del cuento o porque fuese muy evocativo de ciertas emociones, más que todo por cómo estaba escrito. Tenía cierta música, cierto ritmo, las oraciones que me llamó mucho la atención. Creo que fue la primera vez que me di cuenta como que en efecto la prosa, como está compuesto, ¿no? El orden de las palabras, cambiaba por completo lo que es una historia. Luego, cuando ya estábamos en la universidad, obviamente lo mencionamos Borges, ¿verdad? Es muy fácil verse atrapado por pues, la imagen de Borges, un escritor muy grande en el mundo, no solo en Latinoamérica. Y sus cuentos son muy llamativos, incluso para jóvenes, por toda la temática, ¿no? Fantástica, todo la erudición que él le mete, ¿no? Él siempre parece saber todo sobre todo.
Y es una de las cosas más interesantes de Borges, que incluso muchas de las cosas que él hacía sonar como ciertas eran mentiras, cosas que él se inventaba. Sí, claro. Y pues luego fui expandiéndome mucho hacia lo que eran los escritores de Estados Unidos. En cuento, Hemingway, Carver, obviamente. Ah, en cuanto a novela, yo creo que ahí fue donde de verdad me di cuenta de cómo quería narrar y creo que ya te imaginas por dónde voy. Para mí fue una revelación muy grande leer a McCarthy, Cormac McCarthy, quien se murió. No sé si te diste cuenta que murió en junio. Sí leí que murió Cormac McCarthy. Para los que no saben, en mi opinión, el mejor escritor que teníamos con vida fue el mejor escritor post-1950, en mi opinión. Cuando lo leí a él, definitivamente sentí que la sensibilidad que le estaba trayendo se prestaba muy bien a cierta dirección que yo quería perseguir. Entonces, definitivamente, esa dualidad entre lo minimalista y lo maximalista del lenguaje de McCarthy es algo que creo que caracteriza bastante lo que estoy intentando escribir. Sí, hay algo que nosotros hacíamos allá por el 2015 y eran unos círculos literarios. Los hacíamos contigo, los hacíamos con Daniel. A veces se agregaba uno que otro, ahí alguien más. Pero allí fue donde nosotros empezamos a explorar todas estas influencias. Sí. Y empezamos a ver cuáles eran nuestras fortalezas. Y pues nos dimos cuenta que tanto tú y yo pues teníamos esa fortaleza en la narración, ¿ok? Y pues que cada uno de nosotros empezamos a crear nuestra voz propia en la literatura, ¿ok? Tú con tus cuentos casi inspirados en Cormac McCarthy y yo pues inspirado parte en Borges, parte en Saramago, ¿verdad? Empezamos a explorar esto y pues empezamos a encontrar esa voz literaria que tal vez a muchos escritores les cuesta encontrar. Creo que nosotros, con la ayuda de cada quien, pues fuimos adaptando eso y afortunadamente pues lo conseguimos, ¿ok? No es fácil. Para aquellos que piensan de que escribir es fácil, no es nada fácil. No, para nada. Y es más, no, eso de la voz creo que es un proceso continuo. Estoy seguro que vos lo has de experimentar, de que de repente has visto cierta evolución de lo que ya pensabas que era tu voz. Es muy difícil eso de decir como que ya la encontré, porque siento que en cuanto estás cómodo con una modalidad de narrar, te encuentras con otra que quieres explorar y integras partes de esa nueva modalidad de repente a tu repertorio y cambia mucho. Por ejemplo, en el proyecto que escribí para mi tesis, hay mucho, sin que me diera cuenta, fui incluyendo muchas partes que eran historias dentro de historias, que es algo que yo a propósito he intentado no hacer. No me gusta mucho lo de la... Es imposible evitar la intertextualidad, ¿no? Que es cuando las obras referencian a otras obras literarias, ya sea de forma, no sé, muy obvia, o podemos incluir alusiones, ¿no? Yo siempre he evitado eso de las historias dentro de las historias por miedo a comparación con ciertos escritores que han hecho eso de repente. Pero me fui dando cuenta que ciertas partes de la novela simplemente resultaron ser así sin que me diera cuenta y era muy alejado de lo que yo consideraba mi voz narrativa. Sí. Y hay algo bien importante y hay que recalcar esto, y es que ya actualmente en la literatura, y no solo en la literatura, todas las expresiones del arte, ya no existe algo como una voz original, ya no existe tal cosa como una pieza original, ¿ok? Porque todo lo que se iba a hacer ya se hizo. Sí, no, esa preocupación de la originalidad es un poco juvenil, creo yo. Todos queremos Sí. o todos creemos cuando somos jóvenes de que nuestras ideas son tan originales, que nadie lo ha explorado antes y no es así. El que lee sabe de que casi todo ya se ha intentado y lo que nos queda pues es iterar, traer nuestras propias sensibilidades, Reinventar la rueda. algo así. Y entonces no, la originalidad no es una, yo considero que no debe de ser una preocupación en cuanto a contenido, tiene que ser una preocupación en cuanto a cómo se aproxima este contenido, estas ideas. Sí. Okay, hay miles de libros de misterio, de homicidio, de crimen, la novela negra. Lo importante no es que ya se hizo, lo importante es cómo
puedo jugar con lo que ya se ha hecho para por lo menos darle un sabor original. No necesariamente que sea original, pero que parezca original. Es una ilusión. De todos los cuentos que has escrito o novelas, ¿cuál es tu favorita? Novelas solo tengo esa que he terminado y que pues terminado no es la palabra correcta. Ya tengo un borrador, estamos corrigiendo. En cuanto a cuentos, creo que hay uno que me gusta mucho, que no sé si te lo he compartido, pero es un cuento corto, es como unas 3 o 4 páginas nada más. Y es sobre una pareja que vive en una área rural y es una escena cotidiana muy corta que de repente tiene un punto de inflexión muy dramático. Pero es presentado de una forma casi como que sentimos compasión, pero no por las personas que resultan siendo víctimas de este hecho atroz, sino por el personaje que las acomete. O por lo menos eso es lo que yo quiero lograr, ¿no? Ese cuento tiene un lugar muy, muy especial para mí, tanto el lenguaje, la escritura me salió de un solo tiro, el primer borrador de eso, y siempre lo recuerdo. Está titulado, no sé si lo has leído y me puedes decir si es así, Perros. Sí, sí lo leí. Ok. Sí. Entonces ya sabes de cuál estoy hablando. Me gusta mucho ese. Hay uno de mis favoritos tuyos y es La Garra. Ese cuento también me gusta mucho. Sí, me encantó. Y más el final. Es un final que es muy bien pensado. Es más, con ese fue el que tú participaste el año pasado eh, en el... Ese cuento lo he mandado a varios concursos y no he ganado nada. Quiero clarificar antes de que... Sí, pero vaya, el último fue ahorita en el Monteforte del año pasado. Correcto. Para ese fue. Ese fue, sí. Sí. Estaba intentando recordar si había sido ese. Yo participé con el de Azoros. Correcto. Que es la razón por la que yo tengo mi espacio aquí en el podcast, que también se llama Azoros, y es gracias a ese cuento que yo escribí. Sí, pues, bueno, La Garra. Ese es un cuento que mi papá me ayudó mucho a escribir con sus vivencias cuando él trabajó en las Fuerzas Armadas en los 80s. Y ese cuento me gusta. Pero estoy teniendo problemas con él en el sentido de que no sé si la ambición que tiene el cuento es congruente con su ejecución. Me lo he preguntado si debo de hacerlo un poquito más accesible. Pero bueno, ahí estás. Es un trabajo que es una obra en progreso. Te voy a ser sincero. Sí. Es muy buena. La verdad es que sí lo cometes. Pero sí me gustaría de que ahondaras más que todo la vivencia de tu papá. En este caso con esto de por qué te inspiraste en hacer este cuento. Sí. Hay mucha tela que cortar con toda la influencia que mi padre puede tener en ciertos trabajos que haya o no haya escrito aún. Pero sí, siento que ese cuento es muy bueno. En mi opinión, siento que no había intentado escribir algo así. Nunca antes. Por lo general me alejo de los temas que son muy concretos, ¿no? Ese cuento, por cierto, La Garra, tiene que ver con eso de las desapariciones que sucedieron durante la Guerra Fría. Pero no creo nuevamente que como lo he elegido narrar, no se presta a una interpretación fácil, ¿no? Porque tenemos obviamente lo de los desaparecidos. Y este cuento, en lugar de centrarse, ¿no?, en estas víctimas históricas, mira a las personas que están del otro lado, ¿no? A los que estaban llevando a cabo muchas de estas cosas, de estos crímenes. Entonces, creo que es un poquito difícil de digerir el cuento. Tengo que de repente buscar algo ahí, algún bocado que darle al lector que lo logre, ¿no?, suavizar un poco. Porque si no, creo que ahí es donde el cuento de repente necesito fortalecerlo. Pero para ahondar aún más en el tema, pues la historia se trata de esos días en los 80s, a principios de los 80s, en el que se vivía esa tensión de que no metieran estas ideas comunistas aquí a Honduras, ¿verdad? Y aquel que pues promulgaba estas ideas comunistas, pues lo sacaban de su casa a la medianoche, se lo llevaban y lo empezaban a torturar. Así es.
la garra es uno de esos métodos de tortura, ¿no? Es básicamente un método de tortura por asfixia en que a alguien simplemente le ponían un neumático cortado en la cara y lo asfixiaban con eso. Entonces se lo ponían en la cara a las personas por una cantidad de tiempo pues, que dependía del torturador, por así decirlo, el interrogador. Y esa es la garra. Entonces el cuento siento yo que persigo bastante como dar un poco más de contexto a todo esto, ¿no? No en la literatura, para mí, por ejemplo, la literatura no es retratar quién es bueno o quién es malo, ¿no? La literatura se trata de generar un espacio donde estas verdades, estos hechos, juegan consigo mismos para llegar a una conclusión lógica, ¿no? Y la conclusión lógica tiene que ser, no tiene que ser dada al lector, el lector tiene que llegar a ella. Claro que sí. Entonces siento que ese es un poquito de lo que me cuesta, ¿no? Como me lo dijo el escritor con el que he trabajado en el programa, ¿no? A veces me parece, me dice Carlos, que le tenés miedo a decir algo claro. Y a veces me dice simplemente, una persona se cayó, no tenemos que indicar el sonido, no tenemos que intentar retratar un ángulo visual extremadamente incómodo solo para evitar decir que se cayó. A veces una persona se cayó. Sí. Entonces, creo que esa es una lucha para mí en la escritura, ¿no? Intentar no ser obvio. A veces se ocupa, sin embargo. Pero me gustaría también que habláramos de Azoros, porque es cierto, ¿no? Es una de las cosas como de tus preocupaciones, no solamente narrativas, es algo que ya te ha interesado mucho, lo de la temática de Azoros. Recuerdo también hace muchos años, cuando la primera vez que hablamos sobre esto, y estábamos incluso jugando con la idea de un cuento basado en todo este folclore del Sisimite. No sé si te acordás. Sí, claro, claro. Esto fue hace como 2 años que estábamos hablando de incluir o renovar otra vez, darle nuevos aires a todas estas creencias que tenemos. Porque básicamente las creencias que tenemos es lo que conforma nuestra cultura. ¿Okay? Y es lo que conforma la cultura de todas las civilizaciones. Correcto. ¿Okay? La razón por la que una cultura es rica es por sus creencias, es por su idiosincrasia. ¿Okay? Eso es lo que lo diferencia totalmente de otro tipo de cultura y lo que lo hace totalmente hermoso. ¿Okay? Entonces nosotros aquí en Centroamérica tenemos un sinfín de relatos fantásticos, totalmente fantásticos. Y yo recuerdo, yo no conocía esto, tú me lo comentaste porque tú pues tuviste un trabajo en el que te tocó viajar en todos lados de Honduras. Así es. Y tú empezaste a escuchar todos estos relatos a medida que tú ibas viajando por todos estos lados. Pues tú me contaste acerca del Sisimite. Sí, casualmente, como a mí nunca me ha gustado tener el pelo corto, entonces mi mamá siempre bromeaba conmigo. A veces me decía que parecía Sisimite. Yo nunca indagué, nunca me preocupó descubrir en realidad qué era un Sisimite. Y hasta en uno de esos viajes alguien me comentó y mencionó y pues explayó un poco en cuanto a lo que es un Sisimite. Y recuerdo la conversación que te enseñé, la entrada en el diccionario de la RAE de Sisimite y la raíz náhuatl de la palabra, ¿no? Tzitzimítl, y solo quiere decir demonio. Y nos pareció tan interesante. Me acuerdo que solo hablamos de eso por como 1 o 2 horas. Sí, el Sisimite es un tipo de criatura parecida al pie grande. Correcto. Resulta de que, y paradójicamente pasa esto, ¿verdad? Curiosamente, casi en toda América tenemos una versión de pie grande. En Canadá es el Sasquatch. ¿Okay? El original, dicen ellos. El original es el Sasquatch. En Estados Unidos le llaman pie grande. ¿Okay? En México me imagino que ha de tener otro tipo de... Yo creo que lo del Sisimite es en todo Mesoamérica, parte de México, Centroamérica, incluso partes de Sudamérica. Okay. Es muy bueno, conocido. y aquí en Latinoamérica tenemos la versión de Sisimite, ¿verdad? Si tú le preguntas a alguien en el interior del país si han visto uno, te dicen que sí. Vaya, yo conocí una muchacha que venía de La Esperanza y yo le pregunté, ¿usted en algún momento vio algo así que le llaman el Sisimite? Y me dijo que sí, que es más, allí por La Esperanza hay un río que se llama Río Sisimite, porque dice de que allí es donde salen estos seres. Yo le pregunté,
Le dije cuál era el aspecto de este ser y me lo describió tal cual se describe un pie grande. Un ser que camina en dos patas, es bípedo, que es alto, peludo, que se mira de que es bastante corpulento, que se mira de que cuando da sus pisadas, que pareciera de que es algo pesado. Y aparte de esto, de que es bien solitario, que le gusta andar solo y que cuando mira gente trata de esconderse. ¿Ok? Y si tú le preguntas a alguien más de esa región, te dicen la misma descripción. Entonces, ¿cómo es posible de que nosotros en Canadá haya la misma descripción? Y no es de ahorita, es de hace miles de años. En Estados Unidos, en México, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Y no solo aquí. Te vas a China y es el abominable hombre de las nieves. Es El Yeti. el Yeti. Te vas a Vietnam, se llama Orang Pendek. ¿Ok? Y tiene la misma descripción. ¿Cómo es posible de que todas estas culturas que no estaban conectadas en el viejo mundo, cómo es posible que tienen la misma criatura? Pues más que de la criptozoología o de posibles criaturas reales, yo creo que eso habla del imaginario, ¿no? De lo universal de ciertas imágenes, experiencias en la experiencia humana, ¿no? Considero que estas iteraciones de algo muy similar tienen que ver bastante con las preocupaciones de nuestros antecesores, cuyo entendimiento del mundo pues de repente era más limitado. Qué sé yo, tal vez estoy equivocado y tal vez sí en algún punto coexistimos con alguna especie así. Lo dudo, pero tampoco puedo aseverarlo. Pero sí, el sisimite, lo que a mí me parece particularmente interesante de eso es cómo aquí en las ciudades, por ejemplo, en San Pedro Sula, se ha ido perdiendo el contacto, como estabas hablando. En tierra adentro todo el mundo sabe que es el sisimite. Sí. Pero aquí ya se ha convertido en una palabra, como te digo, como me decía mi mamá, para referirme a alguien que tiene el pelo largo, alguien que es muy peludo. Sí. O alguien que es feo. Ajá, alguien que Sí. es feo. Otra cuestión curiosa del sisimite, ¿no? Es que él tiene los pies al revés. Entonces sus huellas parece que se están alejando porque tiene los pies al revés. Entonces esa es una cuestión que es un poco única en cuanto a todas estas otras criaturas que se le parecen, que en este caso el sisimite tiene los pies al revés y cuando lo quieren rastrear y quieren seguir sus pasos, están yendo en el sentido contrario que él está avanzando. Puede de que no sea tan literal como que tenga los pies al revés. Puede de que sea que haga lo mismo que hacen los gatos. Que los gatos solo dejan una pisada y en esa misma pisada ponen el otro pie. No. Es una de las, en lo que he leído, ¿no? En cuanto a todo el folclore de esta criatura, es una de las cosas más comunes que se le menciona, ¿no? Como dijiste, corpulento, pesado, alto, muy peludo. Y hay tres que son muy comunes en casi todas las menciones. Es los pies al revés, que come cenizas. Entonces se le encuentra mucho cerca de donde han habido fogatas. Supuestamente es común ver un sisimite porque se comen las cenizas. Y el tercer elemento es el miedo al agua. Le temen a los ríos. Entonces, en casi todas esas historias que alguien huye de un sisimite, como logran escapar es cruzando un río, porque se niegan a cruzar el agua. Qué increíble. O sea, todas estas descripciones de verdad de que hacen un ser totalmente mitológico en esta área. Y no solo está ese. O sea, tenemos un sinfín más. Claro. ¿Okay? Que actualmente pues ya Hollywood ya los está implementando en su repertorio de películas. La Llorona. Sí, no, todo esto del folclore, estas ideas de Azoros que estábamos hablando, como que te está gustando explorar tanto en conversaciones como esta, como en cuentos que has escrito y otros que estás escribiendo que yo sé actualmente. Siento que, sobre todo para este tipo, ¿no? de narraciones, de horror, de terror, de misterio, se da muy bien. Obviamente son vistos mal por muchos, ¿no? Lo que le dicen ficción de género, ¿no? Terror, crimen, romance, fantasía, ciencia ficción. Es visto como literatura con L minúscula, ¿no? Sí, así es. Pero no ese es el caso. La literatura no es
No la hace buena o mala. Su contenido la hace buena o mala como es escrita, ¿no? Es algo que un montón de gente no ha entendido. Borges escribió cuento fantástico, ¿no? Y nadie pone en tela de juicio si los cuentos de Borges son literatura con L mayúscula. Sí. Entonces, háblame un poco sobre lo de los azoros, ¿no? Yo sé que te gusta mucho el tema, sé que lo estás intentando perseguir, pero ¿cuál es tu meta con esto de indagar en esto de lo que comúnmente llamamos un azoro, ¿no? Que es alguna ocurrencia, al parecer sobrenatural, que tiene cierta injerencia social en estos como poblados rurales. ¿Cuál es tu fin con eso? Me resulta interesante de que la palabra azoro es una palabra propia de Centroamérica, que ya está en la RAE, y su significado dice de que es aquello que te da mucho miedo, ¿okay? O aquello que te asusta, ¿okay? Y dice de que es una palabra propia de Centroamérica. Entonces me pareció tan avasallante eso, el hecho de que nosotros hayamos incorporado una palabra a algo que no le damos explicación, ¿okay? Y vaya, en mi caso, pues yo no creo en un plano espiritual, no creo en ángeles, no creo en demonios, no creo de que existe un plano espiritual, no creo en todo esto. Y sin embargo, creo en las historias de las personas, ¿okay? Porque son historias consistentes, son historias que están pasando constantemente. Y no solo ahorita, han pasado siempre, ¿okay? Entonces, yo lo que trato de hacer es, pues, crear este repertorio de vivencias, ¿verdad? Y buscarle una razón, ¿ok? Buscarle una razón. Actualmente, pues, no hay una razón, pero como un científico que soy, como un médico que soy, que siempre busca la razón, pues quiero buscarle una razón a esto. Desafortunadamente, nunca me ha pasado a mí algo así, te lo digo, o estando en el hospital, siempre quise que me saliera la enfermera que dicen que sale, que no se le miran los pies, o la taconuda, que es un espectro que en la medianoche le suenan los tacones y uno quiere buscar dónde está, pero nunca la encuentra. Nunca. Yo sería mentiroso si diría, a mí me pasó esto en el hospital. Nunca me pasó, pero vaya, casi la mayoría de mis colegas les pasó y fueron cosas que son bastante, totalmente descabelladas. Incluso en más de alguno tiene pruebas, ya sea pruebas de audio, pruebas de fotos, pruebas de videos y así, ¿verdad? Y tienen bastantes pruebas de las cuales definitivamente yo creo en la historia, yo creo en lo que me están contando, pero yo difícilmente lo puedo adjudicar que es algo de un plano espiritual. Siempre trato de buscar la razón. Pues actualmente no la tengo, ¿verdad? Y aún así me sigue fascinando estas historias. Y es por eso que me gustan escucharlas. Porque actualmente nadie puede dar una razón explícita de por qué pasan estas cosas. Sí, me recordó otro de los cuentos que hemos trabajado. No sé si lo recordás. Es un cuento tuyo. El gallo ciego, creo que se titula. El gallo ciego. No, bueno, no se llama El gallo ciego. El cuento se llama Mitografía. Mitografías, Sí. Correcto. Sí. Pero se trata sobre uno de estos azoros. Sí. En este caso es el gallo ciego. Se trata de un sociólogo, de que él paradójicamente en el cuento pues va a mi consulta, va a mi consultorio. El señor pues le toca esperar en la sala de espera y está escuchando a unas señoras que también estaban esperando en mi consultorio y empieza a escuchar de que estas señoras pues empiezan a hablar que una de ellas pues la asustó, uno de estos fantasmas la asustó de noche y que ella pensaba de que era la sucia y empezó a describir cómo era todo el asunto, ¿verdad? Entonces empezaron a hablar de eso. El señor como era en el cuento, es un sociólogo renombrado, él sabía de que lo que estaba pasando pues era totalmente un disparate. Entonces él simplemente lo vio jocoso. El hecho de que estara pasando enfrente de él le pareció jocoso. Entonces él una vez ya entra a mi consultorio y me empieza a contar esto de manera como anécdota. Entonces yo en el cuento le hago ese ¿cómo se llama? Ese reto. Decirle, bueno, si usted sabe cómo pasa todo eso, ¿por qué usted no crea un nuevo mito?
Entonces él lo tomó bastante personal y lo hizo. Y él empezó a crear toda el escenario y toda la historia y todo el folclore del gallo ciego, a tal grado de que se hizo tan grande la popularidad del gallo ciego que al final, pues cuando él empezó a decir de que él fue quien lo creó, ya nadie le creía, ¿verdad? Porque ya era más grande la creación que su creador. Okay, entonces eso es lo fantástico de una historia, de que muchas veces, pues al final, la misma historia resulta más grande que el mismo que la que creó. Okay, y eso pasa con todos estos relatos de fantasía que hay en estos lugares, que al final pues no es de quien lo está contando, sino que es parte de la cultura que se está viviendo en ese momento. Interesante eso de que estás bien interesado en cómo ver al pasado, a estas tradiciones, a estos aspectos culturales que están quedando cada vez más olvidados. Cuando actualmente lo que vemos es una tendencia muy fuerte a enfatizar ciertos desarrollos, o ya sean tecnológicos o financieros, que se vuelven bien abrumadores para la sociedad, ¿no? Vemos mucha ficción especulativa girar en torno a temas bien actuales como el radicalismo religioso o desarrollos como la inteligencia artificial, ¿no? Cosas así. Sí. Hablando de inteligencia artificial, me imagino que tú allá en Estados Unidos pues has escuchado o has visto el gran cambio o el advenimiento de ChatGPT. Sí, ¿no? ChatGPT, específicamente cuando hablamos como de literatura, escritura creativa, pues actualmente no es muy bueno, o sea, es malo, no tiene capacidad de crear literatura de verdad. Ahora, es muy bueno para generar textos comunes, ¿no? Algo de negocios. Le pides que te escriba una solicitud formal y te lo hace perfectamente bien. Pero no puede, curiosamente, escribir literatura porque no tiene esta capacidad de dejar cosas ambiguas. Depende mucho de establecer y presentar hechos de forma, siguiendo como una fórmula. No es capaz de dar indicios, de dejar que el lector llegue a una conclusión lógica. Y porque, por supuesto, no es de verdad. ChatGPT no es inteligencia artificial de verdad, ¿no? Es un generador de texto y solo puede iterar, solo puede tomar otros textos que ya se le alimentaron. Que interactúa con los textos que ya tiene a disposición. No es algo de que él se crea con su mente artificial. Correcto. Sí. Entonces, hay mucha tela que cortar en cuanto al aspecto legal de eso, ¿no? Pero ¿tú crees de que actualmente van a desaparecer varias profesiones debido al advenimiento de ChatGPT? Pues ya lo estamos viendo. Hay muchas personas cuyo trabajo tiene que ver con escribir textos corporativos o corregir cierto tipo de texto o producir textos cortos para catálogos o para publicidad que ya han perdido su trabajo. ¿Okay? Yo he escuchado casos de personas que tienen negocios y, como todos sabemos, ¿no? Redes sociales son muy importantes para el mercadeo, que antes tenían una persona que les escribía sus publicaciones, las leyendas de sus publicaciones en Instagram o en TikTok o qué sé yo, ¿no? Y ahora lo hacen con ChatGPT. Ellos dicen, le dan lo que llamamos un prompt, ¿no? Como un itinerario. Una directriz Sí. al ChatGPT para que les escriba este tipo de texto con este tipo de tono, que incluya hashtags atractivos para este tipo de demográfico, y lo hace mejor que el 95% de las personas que se dedican profesionalmente a eso. Pero en literatura no creo que... Todavía no estamos nada amenazados, siento yo, por esto. No llega al nivel de poder hacer algo que nosotros podamos decir que es inteligente. Te puede escribir algo que suene como un cuento que te va a contar una persona que no tiene ni siquiera sabor para contarte algo. Sí. Pero bueno, ¿no? Estamos en un mundo, qué sé yo, tal vez estoy equivocado, porque en este mundo no se valora el arte. O sea, tenemos personas que pagan, ¿qué es? No sé si escuchaste eso, que un tipo que pagó como $9,000. Sí, sí lo vi. Por llevar a su familia a ver a Messi. Fue hace poco, fue en un partido que tuve el Inter Miami, y el tipo pues se mira de que está en las primeras filas del estadio, y le preguntaron que cuánto pagó por cada boleto, y se mira de que estaba él, su hijo y su esposa. Y al parecer gastó $3,000 en
cada boleto. Fueron $9,000. $9,000. ¿Ok? $9,000 solo para estar casi enfrente de donde estaban los jugadores. Y a todo esto, el mismo que la estaba entrevistando le dijo de que si lo valía aún sabiendo de que Messi no iba a estar de titular, de que era probable de que jugara o que no jugara. Y el tipo así tranquila, no, sí lo vale. Y al final la esposa trató de justificarlo todo diciendo de que de todos modos era el cumpleaños de él y que él iba a hacer lo que él quisiera en el día de su cumpleaños. Definitivamente, no. Si le fuéramos a preguntar, y esto no es nada, no es un ataque al fútbol. Yo creo que tanto vos como yo disfrutamos del fútbol. Nos gustan los deportes. Aquí no somos ese tipo de esnovistas, ¿no? Que solo porque nos gusta el arte no nos va a gustar el fútbol. Pero considero que eso es como muy indicativo de lo que vemos, ¿no? Que no se valora el arte o el buen arte. Y le ponemos mucho énfasis a ciertas experiencias que son comercialmente calibradas para sacarnos el dinero, ¿no? Conciertos, ¿no? No sé si has visto también que hay ciertos artistas... Los conciertos de Taylor Swift. Carísimos, ¿no? ¿Cuánto está costando actualmente un concierto? Pues de primera mano, si lo compras el boleto, la entrada directamente cuando salen a la venta, pues no te sale tan caro. El problema es que todos revendedores acaparan un gran número de estas entradas y luego se terminan vendiendo por precios... ¿El doble o el triple? Más del doble, 10, a veces 40 veces. Personas que pagan $4,000 por una entrada que normalmente debe haber costado 100. Entonces no es congruente. ¿A qué se debe como que enfaticemos tanto el consumo de cierto tipo de arte que simplemente que está diseñado para tener un atractivo comercial versus arte, ¿no? Que sabemos que está buscando generar estos valores estéticos, que está trayendo una propuesta provocativa intelectualmente. Y creo que pues la respuesta no es fácil. No se puede llegar a una respuesta fácil, decir, es que eso es lo que se promueve, o es que es más fácil, ¿no? Atraer muchas personas si se baja el denominador común. Es una conversación muy amplia, pero a la vez no me deja de interesar a mí. No me deja de interesar que son este tipo de personas que están dispuestas a pagar sumas exorbitantes por una experiencia que objetivamente no lo vale, subjetivamente puede que sí. Sí. Una última pregunta, Carlos. ¿Qué aspiraciones tienes para este año o el próximo que viene? Pues hay proyectos, ¿no? En este año, obviamente terminé a principios del verano mi maestría en arte en escritura creativa. Ahorita estoy comenzando la segunda etapa de posgrado para sacar una maestría en Bellas Artes, siempre en escritura creativa. También como parte de eso comencé a trabajar como editor asistente en una editorial en Estados Unidos. Entonces estamos trabajando en eso, involucrándome en publicación, en edición, empapándome de eso. Obviamente terminar ya no un borrador inicial, sino tener una versión sólida de la novela que ya pueda enviar a agentes para pues con un poco de suerte, ¿no? Ver si podemos luego de eso intentar vendérsela a editoriales. Y pues esa es la ambición de este año. Completar el manuscrito de forma satisfactoria para poder venderlo. Esa es la meta. Y para vos, ¿cuál es la meta en este año en cuanto a escritura? A escritura volver a retomar todos los cuentos que dejé pausados y volver a participar en otros cuentos, en otros concursos. De verdad es algo que yo infinitamente disfruto. No solo escribir, leer. Claro. Y hay algo que le digo a mis pacientes y hay algunos que hasta risa les da porque me imagino que no lo entienden. Pero yo les digo a mis pacientes de que yo soy escritor a tiempo completo y soy médico en mis tiempos libres. Entonces, en algún momento ellos se van a dar cuenta por qué yo digo esto, ¿verdad? Ahorita no tiene sentido, pero en algún momento ellos lo van a notar y van a decir, con razón el doctor decía esto. Sí. Si van a rescatar algo de esta conversación, que sea que el que no lee no puede escribir, ¿no? Exacto. Sí. Siempre la gente dice como que, me preguntan algunas personas que yo tengo un hijo y que le gusta escribir. ¿Qué me recomendás para él? Que lea. Que lea y, hablando un poco de esto último que mencionaste, que observe. Claro.
Ser un observador y ser un lector son las únicas dos cosas que son imperativas para un escritor. Y pues obviamente escribir. Claro que sí. Claro que sí. Un gusto. Igualmente, ojalá se repita. Claro que sí. Tú estás más que invitado. La literatura sigue viva en Honduras. Y no solo la literatura, la música, el arte. Hay que descubrirla todos los días. Saludos a todos desde el estudio del Dr. Salvatore. Esto fue Pronóstico reservado. Pronóstico Reservado.